Tachur, líder en Contact Center y revista Anuncios Globales, presentan Amigos de Anuncios Globales, ¿cómo están? Esperando se encuentren de maravilla. Pues el día de hoy les seguimos hablando de teatro, esta bonita arte que nos gusta a todos y a cada uno de nosotros. Y bueno, pues hoy tenemos para que nos hable de una obra que a mí me encanta desde el título de la obra, Motines que cambiaron la Ciudad de México, porque tiene que ver con un contexto histórico de la historia de la Ciudad de México. Y está conmigo mi amigo Ulises Mendoza, que nos va a hablar de esta obra que me parece con un contexto muy padre. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Daniel, ¿cómo te ha ido a ti? Mira, estamos presentando en el centro de la Ciudad de México la obra que se llama Motines que cambiaron a la Ciudad de México. Yo pertenezco a una compañía que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Nuevo Hispano, que es muy famosa entre la gente de la Ciudad de México porque nos dedicamos en muchos casos a utilizar espacios no convencionales, no teatrales, convertir los espacios teatrales. Ellos durante muchos años trabajaron en la Catedral de la Ciudad de México. Tenían un espectáculo que se llamaba Voces de Catedral, y de ahí han hecho intervenciones en diferentes plazas y espacios, incluyendo el Zócalo, incluyendo la plaza de la Sagrada Familia que está atrás del Zócalo, incluyendo las calles de Regina, incluyendo calles como tan grandes como Francisco y Madero, que hace poco hicimos una intervención con Sor Juana Inés. Y ahora lo que estamos presentando es un espectáculo que se llama Motines que cambiaron a la Ciudad de México, que va a estar dividido en tres partes. La primera parte, que es la que estamos presentando ahora, se refiere al motín que tuvo como contexto la conquista de México Tenochtitlan. Como tú y nuestros amigos de revistas Anuncios Globales lo saben, pues era el gran imperio mexicano, ¿no? Y llegaron los españoles y sus aliados indígenas y se asentaron en la Ciudad de México, y hubo ahí una serie de discrepancias, bueno, discrepancias es un halago, o sea, hubo una matanza en el Templo Mayor que hizo que toda la ciudad se volcara en contra de ellos, contra los españoles, que como bien sabemos estaban hospedados en el templo de Axayácatl, o el templo del abuelo, la casa del abuelo de Moctezuma, que era el emperador de México, que es actualmente el Monte de Piedad. Ahí estaba el templo de Axayacatl y ahí estaban los españoles, digamos que hospedados. Cuando Moctezuma los recibe, los hospeda ahí, pero debido a la matanza de México Tenochtitlan, que hubo una matanza ahí con unos danzantes que Pedro de Alvarado organizó, hubo un gran motín, la ciudad se les volcó encima, y cuando uno se informa y lo estudia, pues es extremadamente, y no puede ser menos que apasionante, porque eso sucedió en ese espacio del territorio que nosotros pasamos por ahí con cierta regularidad, cierto convencionalismo. Es la calle que está entre el Monte de Piedad y la Catedral Metropolitana. Entonces pasamos por ahí, pero hubo la ciudad, imagínate, la ciudad era 10,000 habitantes, ponle, 100,000, 50,000 habitantes. Se volcó en contra, pero se volcó piedras, flechas. Ellos trataron de salir en la noche y se dio el hecho de la famosa Noche Triste. Entonces nosotros en nuestra ficción, en nuestro hacer teatro, tenemos un guía, una especie de Virgilio que nos baja a este submundo, que es uno de los personajes que estuvo con Cortés, que era Francisco de Aguilar, que era un soldado en ese momento y que después se volvió fraile dominico. Y entonces es nuestro guía que nos va orientando al público por los diferentes estratos o partes, episodios de esta gran historia que te estoy contando. Entonces nosotros, con elementos teatrales, con elementos rituales, con elementos de personajes, con elementos de sonidos, con elementos de nuestra voz y de nuestra actuación, llevamos al público a que viaje hace 500 años, a 1521, a que vivan ese momento específico. En mi caso, yo represento a Moctezuma, el emperador de México, que tiene momentos, en algunos momentos mi personaje tiene momentos de reflexión, de aparentemente reconocimiento de la gravedad ante lo que está viviendo, que su mundo se va a acabar, y aquí es literalmente su mundo, el mundo que él conoce, el mundo de ser un emperador del imperio de México Tenochtitlan, se va a acabar, y tiene otros momentos, o sea, y de resignación, y tiene otros momentos de amplia rebeldía, de lanzar una especie de profecía en contra de los conquistadores, y otros momentos donde el reconocimiento de la mortalidad que a todos nos persigue, como
como decía el poeta Nezahualcóyotl, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. No inventes. Mira, hoy estoy así como toda la expectativa porque creo que lejos de que sea una obra de entretenimiento, que no dudo que va a ser mucho Claro. de entretenimiento, es una obra que nos va a contar una historia que no muchos conocen. Pero aquí me tengo una duda. Ujú. Ulises, ¿cómo va a ser la trayectoria? O sea, no va a haber un salón en específico, sino van a No, ir no. caminando a través de las calles de Ciudad de México. Fíjate que empezamos en Regina, en la calle de Regina, en el templo de Regina Coeli, junto hay un asilo que es de Concepción Beistegui. En ese Ok. asilo es nuestra sede de Fénix, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Nuevo Hispano. Entonces vamos a empezar ahí, que es una construcción como del siglo XVI. Entonces vamos a empezar ahí, tenemos tres escenas en esta parte y ahí es donde te digo que se da la escena de la reflexión de Moctezuma de mi mundo se va a acabar y de ahí salimos a tomar la Ciudad de México. Atravesamos toda la Ciudad de México, llegamos al Hospital de Jesús, al lugar donde, sobre 20 de noviembre, esquina con República del Salvador, que es el lugar físico donde tenemos la referencia que se dio el encuentro entre el emperador Moctezuma, el gran Tatuani, y Hernán Cortés. Y vamos a significar ahí ese momento de encuentro. Y de ahí nos vamos hacia el frente del Palacio Nacional, donde nuestro guía, nuestro Virgilio, nos va a ir platicando de cómo era la ciudad cuando ellos entraron. Porque imagínate tú, ellos vivían, ellos venían cuando decimos los españoles es un estereotipo, porque no es que ellos vinieran de Madrid, no es que ellos vinieran de Sevilla, algunos venían de ahí, ellos venían de Extremadura, muchos de ellos, Cortés era un extremeño, y Extremadura es la parte sur de España, la que está pegada a África, que es muy seca, es muy desértica, y ellos tenían, sin ánimos de ofender a nadie, era el oficio que tenían, eran puerqueros, y venían de Cuba, o sea, ellos salieron de España, llegaron a lo que llamaban la Española, que era Puerto Rico, y de ahí se fueron a Cuba. Y entonces en Cuba pues eran comerciantes, tramitaban puercos. Lo que te quiero decir con este pequeño contexto es que cuando llegaron a la Ciudad de México, o a México Tenochtitlan, pues estaban no impresionados, sino el siguiente nivel, porque era una ciudad que estaba construida para ellos. Imagínate, digo que venían de la zona sur de Europa, que era con mucho aire que llegaba de África, o sea, muy seco, y venían de Cuba, que pues el trópico, o sea, llegaban a una ciudad que estaba construida sobre el agua, Agua. sobre el Exacto. agua. ¿No? Y entraban por un canal inmenso, que era el canal que era conectado Iztapalapa con el centro de la Ciudad de México. Entonces ellos venían, aparentemente, siempre nos han contado que los mexicanos, los naturales de estas tierras, como se referían los españoles, quedaron asombrados ante los españoles, pero en realidad fue mutuo, porque los Ok. españoles llegaron a una ciudad que comparaban, que no tenían con cuál compararla de sus propias ciudades, que Sevilla No, era una claro ciudad que muy no, por hermosa, supuesto. ellos no tenían con cuál compararla de tan hermosa que era. Y entonces recordarás que el Quijote leía muchos libros de caballería. Ellos leían esos libros de caballería recién impresos, los españoles que vinieron a México. El Amadís de Gaula, que hablaba de mundos fantásticos y de ciudades increíbles, pues imagínate que ellos que venían alimentados de esta literatura, de fantasía, de Claro. caballeros andantes, de repente llegaban a México Tenochtitlan y se encontraban con esta ciudad que estaba conducida por canales, que tenía colores hermosos, que el que los iba a recibir, que era el Claro. emperador, tenía plumas y vestuarios, y pues la impresión era mutua. Entonces, Francisco de Claro. Aguilar, que es el que nos guía, Virgilio que nos va a guiar, es el que nos va a dar esta información y va a conducir al público en este asombro. Y el compañero que se encarga de hacerlo, que puede ser o el maestro Ibar Bucea o el maestro Gallardo, que son dos narradores extraordinarios con un amplio conocimiento de la historia de México, nos transmiten esto. Yo creo que el público se va a llevar esta experiencia de poderlo ver. Y encima, si nosotros tenemos unos vestuarios extraordinariamente hechos
por Brisa Alonso, que es una de las vestuaristas más importantes, y no estoy diciéndolo porque sea mi compañera de trabajo, sino porque es de los más impresionantes vestuarios con los que yo me he vestido y los que podemos ver. O sea, mi vestuario de Moctezuma es hermoso. No puedo decirlo menos que es hermoso. Qué impresión, digo, de esta gran compañía que es Félix Novohispano, que yo ya he tenido la oportunidad de hacer algunas entrevistas para esta compañía. Lo vimos con Sor Juana en el Zócalo, que fue completamente impresionante, pero esta compañía que tiene la oportunidad de tomar lugares históricos de la Ciudad de México y convertirlos en arte, si ya son arte, los convierten en aún mayor, ¿no? Porque ahí es donde llevan a cabo sus representaciones. Esta se me hace que va a ser una representación magnífica, porque no va a ser, por eso preguntaba cómo es la modalidad, no va a ser la típica obra de teatro donde llegas y te sientas y disfrutas del arte, sino vas a ser recorrido a través de distintos puntos de la Ciudad de México, acompañado de un personaje súper importante, viendo acciones súper importantes. Y cuéntame un poco, ¿esta obra va dirigido para algún segmento de edad en especial? ¿O cualquier familia puede llevar a sus hijos? Porque estaría padrísimo que los hijos aprendieran de historia como un poquito vivencial en el teatro. Claro, fíjate que yo creo que siempre cuando le preguntas esto a alguien y le contesta es para todo público, es porque no sabe para qué público va dirigido. Por supuesto, yo creo que va dirigido para familias, sí. Por supuesto, yo creo que también va dirigido para niños que ya tienen el entendimiento de quién era Moctezuma, de quién era Cortés. O sea, ya están imbuidos en la historia. Entonces, yo creo que para niños a partir de los 8 años perfectamente lo pueden ver y yo creo que lo pueden disfrutar mucho. Porque Claro, como te no, no. comentaba, además de Ajá. los hechos históricos, también hay hechos, la mitología. Hay un momento en que compañeras que son Aleli Abrego, que es Michelle Roger y también Jessica Gámez, ellas hacen una escena donde se hace el eclipse solar que da como punto de arranque México Tenochtitlan. Entonces hacen este ritual y ellas con unas máscaras preciosas hechas por el maestro Laura Bacchio, Edgar Laura Bacchio, que hizo también mi tocado, el tocado que yo traigo en la cabeza. Él hizo unas máscaras preciosas, entonces tiene esta cosa de mitología que yo creo que todos van a disfrutar. Yo creo que a partir de los 8 años es muy disfrutable para las personas. Las redes sociales para que la gente pues esté enterada, se vaya a suscribir y dinos qué fechas van a estar presentando, amigo. Las redes sociales son pues las normales, X ex Twitter, de Facebook y Instagram, son Fénix Novo Hispano. Fénix Novo y Hispano lleva un H antes de Hispano. Entonces, esas son las redes sociales. Vamos a estar los días 23 y 24, 30 y 31 de marzo, 6 y 7 de abril, con este motín del cual estamos platicando, a la 1 de la tarde. Salimos de Regina número 7, que es la calle de Regina, que está entre Mesones y San Jerónimo, y Regina 7 está Regina, es Bolívar y es Isabel la Católica. Ahí está Regina 7, pero de todos modos no hay pierde porque está junto al templo de Regina Coeli o es el asilo Concesión Beistegui. Entonces por ahí puede ser, por cualquiera, está muy cerca del metro Pino Suárez y también está muy cerca del metro Salto del Agua. Salto del Agua. Y creo que también Isabel la Católica, ¿no? Entonces, En este como Isabel la Católica, cuadrante. está más cerca de Isabel la Católica, Sí. está entre Isabel la Católica, Salto del Agua y Pino Suárez. También está muy cerca del Zócalo. Exacto. Entonces, Oye, por ahí amigo, pueden llegar. ¿dónde adquieren los boletos la gente que quiera ser Se parte de adquieren esta? directamente ahí en Regina, con que lleguen, es a la 1 de la tarde, con que lleguen 12:30, podrán adquirir sus boletos. De todos modos, el cartel, supongo que ya te lo pasó nuestro vocero que es Eder, ahí en el cartel viene un número, que ahorita lamentablemente no me tomé la molestia de aprendérmelo. Ahí en el número también se pueden comunicar para poder hacer su reservación, si es el caso. Excelente. Voy a Entonces, ver si repitamos aquí las lo tengo fechas. porque lo vamos a estar pasando el número aquí en la descripción para que se Perfecto, muchas comuniquen. gracias. Y les vamos a dejar el Excelente. cartel aquí
que está apareciendo Perfecto. aquí en la entrevista. Y amigo Ulises, de verdad ha sido un gran placer hablar contigo. Pienso que vas a tener muchísimo éxito en esta representación, como en todas las que hagas, porque te veo como una gran persona, con un gran ser de mucho conocimiento, y qué padre que estés hoy aquí en casa en Revista Anuncios Globales, y quiero extenderte la invitación de que no sea la primera vez que estés aquí con nosotros, y que Será un puedas placer. ocupar este espacio para todo lo que tú gustes. Pues aquí estamos. Abrimos la puerta de esta revista, puerta de par en par, y cada vez que tú gustes, eres bienvenido completamente. Y todos los de la compañía Félix Novo Hispano, que es una gran Eres muy compañía amable, de Daniel. teatro que ya tenemos oportunidad de conocer. Y muchísimas gracias, amigo Ulises, de verdad. Ha sido una gran experiencia hoy esta plática y hablar un poquito de teatro, de un teatro más vivencial, de un teatro de recorrido, de un teatro donde vamos a poder, aparte de hacer entretenimiento, aprender. Y eso para mí es valiosísimo y espero que este mensaje esté llegando a muchas personas porque nos urge que el teatro siga lleno y que la gente siga acudiendo al teatro y que lleven a los hijos, y que lleguen a sus esposos, a sus esposas, a quien quieran. Entonces, amigo Ulises, muchísimas gracias por darte esta oportunidad de platicar con nosotros. El agradecido soy yo, Daniel. Saludos a la gente de Anuncios Globales, a tus colaboradores y a la gente que nos está viendo y que tengan la oportunidad de acompañarnos. Será un placer verlos por allá y será un placer saludarte allá. Perfecto, pues por allá nos vamos a estar viendo, amigo. Recuerden que también acabamos de hacer esta alianza tan bonita con nuestro centro de contacto, que es TACSUR, que es un centro de contacto que trabaja con ONGs y es muy importante la labor que estamos haciendo. Así es que, pues muy pendientes también en nuestras redes sociales. Y vayan a ver las otras entrevistas porque hablamos de mucho teatro, hablamos de música, tuvimos a DLD, a Lobo de París en casa. Así es que vayan a ver todas las entrevistas y recuerda que tenemos lo que buscas.